Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios 12. Vamos a leer los versos del 11 al 13. Es un párrafo breve. Vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor forma posible. Segunda de Corintios 12, 11 a 13. Hace 8 días cerramos, hermanos, decíamos, la fase de la reflexión que empezamos hace unas semanas, en Semana Santa. Si usted no lo oyó, le aconsejaría que lo busque y lo oiga. Quisiera que considerara lo que se habló la semana pasada en función del impacto de la resurrección en la vida del creyente. Quisiéramos, hermanos, más bien Dios quiere, anhela, que la iglesia del Señor sea una iglesia más centrada en Él, una iglesia más dispuesta a amarlo, más dispuesta a sacrificarse por Él, más dispuesta a lo que sea por su Señor. De eso hablamos la semana pasada. Y decía precisamente que saber acerca de la resurrección no es suficiente, porque cualquiera sabe esto. Pero el creyente verdadero tiene una experiencia en función de ello que afecta, hermanos, su forma de vivir en general. Por eso es que a la luz de la resurrección de nuestro Señor, nosotros, hermanos, somos capaces de cuestionarnos, cuestionar todo lo que somos, todo lo que hacemos, porque el verdadero cristianismo no es una tradición ni es una costumbre. Es una vida comprometida con Cristo. Y cuando alguien está comprometido en algo, hermanos, da todo. No se queda con nada. Eso es lo que hablamos la semana pasada y le pido de favor, si no lo oyó, lo oiga. Me interesaría mucho que lo escuche, que en función de lo que Dios le diga en su corazón, usted tome decisiones. A veces parece que estamos más comprometidos con el mundo que con Dios. A veces parece que estamos más dispuestos a darle más a aquello que se va a quedar que aquello con lo que nos vamos a ir. Entonces vale la pena a veces tomar la palabra de Dios y reflejarla hacia nosotros y preguntarnos, ¿yo qué soy? ¿Yo cómo estoy viviendo? ¿Yo realmente estoy listo si el Señor me llama para estar con Él? Yo puedo decirme a mí mismo que he sido un siervo leal, un siervo fiel, un siervo comprometido, un siervo consagrado, un siervo que lo da todo. ¿O qué? Me parece, hermanos, que es bueno ver hacia nuestro propio corazón, porque somos muy dados a juzgar a otros, pero no a evaluarnos a nosotros mismos, y eso es lo que no se vale. No se vale juzgar a otros cuando nosotros tenemos muchas cosas todavía que necesitan ser entregadas a Dios, ofrecidas al Señor. Pero bueno, cerramos esa etapa y regresamos a Corintios, que de hecho estamos ya por terminar el resto del capítulo 12, como usted ya lo notó, y el capítulo 13, que es un capítulo muy breve, que básicamente es la conclusión que Pablo hace de las dos cartas, esta y la anterior. Así es que vamos a tratar de aprovechar bien lo que Pablo está diciendo, o Dios a través de Pablo nos dice. Vamos a leer los versos 11 a 13 de esta segunda carta. Le invito a que lo lea conmigo, por favor. Dice así el texto de la palabra de Dios. Si lo tiene, lea conmigo, por favor. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles
aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. La obra de Dios requiere de hombres que puedan cuidar la obra del Señor con un corazón humilde, pero también con un corazón que pueda amar a la iglesia y que desinteresadamente se ocupe de ella con todas las implicaciones que la obra de Dios conlleva. No todos los que hoy se llaman a sí mismos pastores han sido llamados a fungir como tales por el dueño de la obra, y la iglesia debería, lo enfatizo, la iglesia debería ser capaz de identificar por sus hechos quién es quién para bien de sí misma. El tema es un verdadero ministro de Dios, un verdadero ministro de Dios. Pablo ha sido muy insistente y claro a la vez de que su intención, al estar no solo en Corinto, sino en todas las regiones. Lea usted por favor el libro de los Hechos a partir del capítulo 9, cuando Pablo es encontrado por el Señor y es convertido a Cristo, y Dios lo habilita, lo capacita, habiéndose revelado él mismo a Pablo para poder demostrarle que no es un sueño ni era una ilusión suya, alucinación o lo que fuera, sino el Cristo resucitado presentándose ante Pablo. Por eso Pablo dice en diversas ocasiones que a mí, ¿verdad?, como a un abortivo se me apareció, porque Pablo tenía la plena convicción de que lo que él hacía no era un asunto suyo, no era una ocurrencia, sino era obediencia a un mandato específico de un Señor al que él ahora servía, del único Señor al que el hombre debe servir. Entonces Pablo es enfático, hermanos, e insiste en que su intención jamás ha sido presumir de nada. Él ha sido un hombre que se ha entregado por completo a la obra de Dios, ha sido un hombre que desde el inicio que fue llamado al ministerio apostólico, se entregó, a pesar de que entregarse y servir al Señor en las circunstancias que Dios había llamado a Pablo a hacerlo, en ese tiempo era casi estar marcado para que cualquiera lo matara, porque ser cristiano en ese tiempo era un riesgo de pérdida de vida. Entonces Pablo dice, yo he servido a mi Señor, he arriesgado la vida, he hecho muchas cosas, pero jamás presumo de ello, porque al fin y al cabo, si alguien me va a premiar, si es que hay un premio que pueda darme Dios por lo que he hecho, cosa que Pablo no perseguía, aunque lo menciona, ¿verdad? El premio, el supremo llamamiento, etcétera. Pablo dice, el premio más grande que yo he podido tener de mi Señor es haber sido alcanzado por su gracia. Haber sido puesto a hacer algo que nunca me imaginé hacer. Si algo Dios me ha dado ya como un premio, decía Pablo, era eso. Y si algo Dios me va a dar todavía aparte de esto, será decisión suya. Pero yo, decía Pablo, yo no aspiro a nada más que servir a mi Señor y hacerlo con todo mi corazón. Y así de Pablo dice pues que su intención no ha sido presumir, porque ¿qué tendría que presumir? ¿Qué tendría Pablo que presumir? Tal vez a la vista de otros sería mucho todo el trabajo que había hecho, y aunque en algunas ocasiones parecía que Pablo había asumido una actitud presuntuosa, orgullosa, arrogante, de decir lo que había hecho, no lo había hecho porque le naciera en el corazón hacerse notar, sino porque era necesario a la luz del riesgo que había en la iglesia de los Corintios, particularmente ya que los corintios habían prestado atención a personas que no debían haber ingresado a la iglesia y no se les debió haber permitido enseñar o abrir la boca para decir algo, porque no eran apóstoles ni eran maestros, eran impostores, gente, diablo literalmente vestida de oveja entre ellos. Pablo necesita hacer entender a los creyentes corintios que ellos, teniendo todos los elementos en las manos, podían haber diferenciado entre él y estos hombres y tomar una decisión al respecto y pensar, la verdad es que conocemos a Pablo.
Sabemos quién es porque Dios lo usó para que el Evangelio llegara a esta ciudad y nos alcanzara a nosotros. Esta iglesia está aquí por el poder de Dios obrando a través de un hombre, y en este caso había sido Pablo. Así es que, como la iglesia no lo hacía, y la iglesia se abría más, cada vez más, arriesgándose, desgraciado y lamentablemente, hermanos, a ser más objeto de abuso de parte de estos engañadores, Pablo tiene que hablar de sí mismo y decir, hermanos, si alguien es un verdadero apóstol, soy yo, y mis credenciales no son unos papelitos, decía Pablo, firmados por quién sabe quién y otorgados en quién sabe dónde a un grupo de personas que quién sabe también quiénes son. Mis credenciales son otras, mis credenciales son ustedes. Mis credenciales son todas esas personas que en otras ciudades se han quedado resultante del poder de Dios a través del Evangelio y que ahora están conformando iglesias. Esas son mis credenciales. No necesito, decía Pablo, traer papelitos en la mano diciendo, miren, yo soy fulano de tal, a mí me avala quién sabe quién, me la entregó quién sabe quién, así es que yo soy fulano de tal. Pablo dice, a mí, yo no necesito esas cosas. Mi trabajo verifica, certifica que yo realmente he sido puesto por el Señor para predicar el Evangelio. Tan humilde había sido Pablo, hermanos, que como ya se dijo en el verso 2 de este capítulo 12, hacía 14 años había tenido una visión extraordinaria, ¿se acuerda? Dice, conozco a un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado al tercer cielo. Hasta allá lo llevó Dios. Dios eligió a Pablo para esta enorme bendición. Y Pablo había vivido esa experiencia hacía 14 años atrás, ¿se imagina? Jamás Pablo había dicho ninguna cuestión acerca de esto. No había necesidad de parte de Pablo de hacer mención de este asunto, pero como ahora necesita él reforzar el hecho de que los corintios deben regresar al camino, de modo que ellos puedan verificar que el verdadero siervo de Dios no es presuntuoso, no es orgulloso, no presume de nada, no está hablando de sí mismo grandiosidades, más bien debe ser una persona lo suficientemente humilde para que Dios le pueda utilizar. Pablo dice, bueno, yo sé de uno, ni siquiera habla en primera persona, yo sé de uno, dice que fue llevado, y dice, vio cosas extraordinarias, que no le es permitido hablar de ello, pero las vio. Y Pablo dice, bueno, eso sucedió hace 14 años. Dios me dio la bendición de ver esas cosas y no puedo hablar de ello porque Dios no me lo permite. Pero lo digo, dice Pablo, no porque quiera presumir de ello, sino porque deseo que ustedes se den cuenta, dice a los hermanos corintios entonces, quién verdaderamente ha sido puesto para llevar el Evangelio y quién realmente es instrumento de Dios para llevar el mensaje de salvación a las personas. Vamos a examinar los versos que leímos ahorita, hermanos, por favor, y vamos a ver qué otras cosas Pablo tiene que enseñarnos con respecto a quién es un verdadero siervo del Señor. Pablo dice entonces en el verso número 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque yo en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. De alguna forma Pablo honestamente reconoce que se ha mostrado de forma, dice él, insensata. Eso es lo que significa la palabra necio. Alguien insensato, alguien que de pronto se sale del límite de lo que es la humildad y empieza la presunción a hablar de sí mismo. Pablo dice, ustedes me obligaron a que yo rompa esos límites y empiece a hablar de mí, no porque tenga necesidad de hablar cosas de mí, sino porque necesito que ustedes puedan ser capaces de comparar quién les habla, quién les escribe y quiénes están entre ustedes dañando la obra de Dios y a quienes ustedes desgraciadamente les han abierto la puerta no solo del templo, sino de su vida para hacer cosas que desagradan a Dios. Pablo es honesto al reconocer que él se ha mostrado de forma insensata, pero también deja claro que no es porque sea su costumbre, de ninguna forma. Él ha procurado en las 5 veces que ha usado esta palabra necio o insensato, él ha procurado, hermanos, que la gente no vea a Pablo, sino vea a Dios en medio de las cosas. Aun cuando Pablo ha hablado de sí mismo,
Y parece que es necio o insensato hablar de él porque no necesita, pero lo está haciendo. Pablo dice, pero mi intención no es que vean que yo soy un gran hombre. Mi intención es que ustedes vean a Dios obrando a través mío para beneficio de ustedes. Ese es el punto acá. No se detiene hablando de sí mismo, no se dispone a hablar de él porque quiere ahora ser objeto de alabanza, aplausos y de bonitas palabras para él como persona. No, al fin y al cabo Pablo desea que cada creyente en la iglesia de Corinto pueda ver a Dios a través de él y ser agradecidos a Dios primero. Aunque Pablo dice, ustedes debieron haberme alabado a mí, Pablo reconoce, y entre estas palabras está diciéndole a la iglesia que a quien ustedes deberían de alabar y agradecer por todo lo que Dios ha dado es a ese Dios que ha sido generoso con ustedes. En la obra de Dios siempre van a haber personas, hermanos, siempre van a haber personas usadas por Dios para enseñar. Hace 8 días estaban los maestros recibiendo un pequeño reconocimiento, ¿verdad? Y aunque nadie dijo nada, yo puedo como paréntesis decir, hermanos, y pienso que hablo a nombre de todos los que pasamos al frente, no lo hacemos por eso, ¿verdad? No servimos para que en junio nos den un recuerdito, un premio por lo que se está haciendo. No, porque se da, y muchas veces la iglesia no es descuidada, quiero aclarar, no es por descuido, no es porque minimice el trabajo de los maestros en la iglesia, es porque no necesitamos que nos estén reconociendo lo que le estamos dando a Dios, porque aunque son personas, hermanos queridos, quienes se benefician del esfuerzo de los maestros, jóvenes o niños, es a Cristo a quien servimos, y eso lo tenemos claro, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Tan claro está que si hoy el director de Educación Cristiana nos dijera, hermanos, bueno, el pastor como dice cosas, vamos a recoger todos los reconocimientos, diplomas y premios que les dieron la semana pasada, lo traemos, ¿verdad? Lo traemos y no nos dolería regresarlo. ¿Por qué? Porque no servimos por eso. No servimos por eso. Pablo dice entonces, hermanos, si yo he hablado de mí, si me he dado el lujo, entre comillas, el lujo de hablar de mí, no es para parecer quien no soy delante de ustedes. Lo único que yo no quiero es que vean, ay, Pablo, pues le vamos a tomar la foto y vamos a poner su foto ahí en el templo para recordar que gracias a Pablo estamos aquí. No, dice Pablo, lo que yo quiero es que ustedes no me vean a mí, sino vean al Señor. Él me trajo aquí, Él me mandó aquí, Él me puso para predicar el evangelio. Así es que como fue Pablo, pudo haber sido cualquier otro, pero fue Pablo. Y a quien ustedes deben alabar y reconocer y agradecer por la bendita misericordia recibida es a Dios. Pero Pablo dice en el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme, al hablar de mí. Ustedes me obligaron, dice Pablo, ustedes me han forzado a ello, porque aunque no espero que me aplaudan, aunque no espero y nunca he esperado que me recompensen por el trabajo, me pesa, dice Pablo, y está ahí implícito en el texto, me pesa, dice Pablo, me enoja, me incomoda y me pone así de coraje que quienes nunca han hecho nada por ustedes permiten, como ya lo dijo en capítulos anteriores, que abusen de ustedes, que los estén explotando, que les estén quitando, que los estén hasta cacheteando, y ustedes, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y ustedes como iglesia, calladitos. Pero si fuera Pablo, tal vez alzarían la voz. Entonces dice Pablo, ustedes me obligaron a esto, ¿sí? Me forzaron a asumir esta actitud porque ustedes no han reconocido el trabajo de Dios aquí en este lugar. Y lejos de reconocer lo que Dios ha hecho en ustedes, ustedes han abierto la puerta para que gente ajena a la obra de Dios venga y haga estragos, haga daño, esté perjudicándolos, y ustedes no dicen absolutamente nada. Por eso en la introducción yo dije, hermanos, la iglesia debe reaccionar a estas cosas, porque no por decirse pastor, hoy a cualquiera se le debe abrir la puerta. No por decirse cristiano, a cualquiera se le debe permitir hablar o enseñar o hacer. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Pablo dice, entonces ustedes me obligaron a estas cosas. Pablo entonces es honesto al reconocer que sí ha mostrado esa insensatez, pero no es algo de su propia naturaleza, porque Pablo, después de su conversión, dejó de ser el Pablo arrogante, el Pablo, que caía mal.
ese judío, este fariseo arrogante que era, dejó de ser ese religioso para tornarse un hombre todo lo contrario. Humilde, sencillo, dependiente de Dios, que no necesitaba de aplausos. Y doctor Pablo, ¿verdad? Como se solía decir en esa época cuando iban los fariseos por el camino y la gente les aplaudía y les reconocía, se hinchaban cada vez más, ¿verdad? Como se hinchan los guajolotes, se hinchaban los religiosos, porque la gente les aplaudía y les decía, doctorcito, querido maestro. Eso es lo que buscaban, que la gente les reconociera. El Señor dice en Mateo, ¿verdad? Dice en Mateo 23, dice el Señor, bueno, eso es lo que ustedes buscan, eso es lo que ustedes tienen. En Mateo 6 también el Señor habla acerca de no buscar estas cosas, pero Pablo dice, hermanos, si he hablado de esto no es porque yo quiera un poco de halago para mí. Necesito que ustedes abran los ojos a la realidad que ustedes están viviendo y para eso ha sido necesario mostrarme de alguna manera insensato, necio, pero ustedes me llevaron a ello. Ahora, la expresión ustedes me obligaron de ninguna forma tampoco es un reproche, de ninguna forma tampoco Pablo está acusando a los creyentes corintios de nada. Lo que Pablo está diciendo es, el hecho de que ustedes no cuidan estas cosas me forzaron a ayudarlos de esta manera, aun cuando mis acciones parece que son acciones arrogantes. Decir en este caso que Pablo esperaba que ellos pudiesen haber reconocido el trabajo que él había hecho en la iglesia en la ciudad de Corinto, habiendo producido en este caso, hermanos, la existencia de una iglesia en esa ciudad tan pecaminosa. Debió haber llevado a los corintios a asumir una postura de reflexión. El ministerio de Pablo ahí había sido muy fructífero. Él había llegado a un momento especial en la vida de los corintios en el que el mensaje de salvación, hermanos, era tan urgente, tan necesario por la vida tan llena de pecado que la gente en Corinto vivía, era el estilo de vida. Cuando Pablo llegó, esas cosas, gracias a Dios, empezaron a cambiar. Los corintios parecían haber sido insensibles, demasiado insensibles o, en este caso, poco esforzados en ver los esfuerzos, los sacrificios y el trabajo de Pablo, y esa pésima actitud también los imposibilitó de reconocer los esfuerzos de Pablo y de mostrarle a Pablo de alguna forma también la gratitud que debió haber habido en el corazón de ellos para poder de alguna manera decirle a Pablo, Pablo, es cierto que Dios hizo la obra en nosotros, pero tú eres el instrumento de Dios, el instrumento que Dios usó para venir a esta ciudad, predicar el evangelio y que nosotros pudiésemos ser lo que ahora somos. Pablo no está diciendo que porque ellos no reconocieron sus esfuerzos, entonces él se dedica a autorreconocerse. De ninguna forma tampoco es así. Al igual que ya lo dijo en el capítulo 1, verso 11, verso 5, nuevamente Pablo tiene que recordarles a los corintios que él no es menos que esos embusteros a los que los corintios habían puesto en una posición de mucho valor, habiendo quitado a Pablo, hermanos, de la posición que debía haber estado en el corazón de ellos. Y Pablo les dice, hermanos, yo no valgo menos que ellos. Soy un hombre humilde, dice al final, en el verso 11, dice, aunque yo nada soy. Pablo está reconociendo que en el sentido humano, en el sentido en el que las personas muchas veces ven a otras, porque la ropa que visten, el carro que manejan, la casa donde viven, el dinero que poseen, los bienes que han ganado, les hacen a veces tener cierta postura dentro de la sociedad. Pablo no está diciendo yo valgo menos porque yo no soy como los ricos o los que tienen más que yo. No, Pablo está hablando en términos de espiritualidad. Pablo está diciendo yo no valgo más que nadie, yo valgo igual que ustedes. Soy igualmente hijo de Dios que lo son ustedes. Tengo responsabilidades distintas de las que ustedes tienen, pero yo valgo igual que ustedes. Yo nada soy más que ustedes. Eso es lo que significa la expresión al final del verso 11, aunque nada soy. Entonces lo que Pablo está tratando de hacer aquí con la iglesia de los Corintios es ayudarlos a comprender, hermanos, que ellos debieron haber notado los esfuerzos de Pablo, ellos debieron haber tenido presente todo el tiempo los sacrificios que Pablo había hecho por año y medio estando en Corinto.
para poder llevarlos a ellos al conocimiento de Dios y ahora de esta manera reconocer que de verdad a quien ellos debieran tener en una posición de estima por el trabajo que se había hecho en la ciudad de Corinto era Pablo y no estos embusteros. Estábamos viendo en esta semana precisamente que pasó un programa, de hecho ya no los había yo visto porque eso solo pasan a altas horas de la noche, de una iglesia por ahí que tiene como eslogan "Pare de sufrir", ya saben ustedes quiénes son, y estábamos viendo ahí precisamente que salían unas personas diciendo cómo era su vida, y ya después de haber llegado a esta supuesta iglesia, cómo Dios había cambiado su vida y cómo prosperaron por la compra de ciertas cosas. Empiezan a anunciar ahí ciertas cuestiones que de hecho vienen en la Biblia. Daban un texto ahí de cuando el Señor habla acerca de los tesoros y dice es como la perla de gran precio. Bueno, ellos buscan ese texto, este tipo de pasajes bíblicos en donde se requieren de ciertas o se habla de ciertas cuestiones materiales para ellos usar esta base bíblica para vender como si fuese un fetiche, como si fuese un amuleto, ciertas cuestiones, y las personas que los adquieren y los compran dicen, bueno, pues cuando yo vine a esta iglesia y compré esto, bueno, mi vida cambió. Empiezan a hablar acerca de lo que hubo como cambio, como resultado de haberse integrado, haber comprado, invertido dinero para hacer ciertas cosas o adquirir ciertas cosas. Y Pablo está aquí diciendo, hermanos, en este verso número 11, que él debió haber sido alabado, debió haber sido reconocido por el trabajo que había realizado entre ellos, porque él no valía menos que estas personas. Si es que podían los corintios catalogar a Pablo y compararlo, por lo menos debió haber sido puesto en la misma posición. El problema para los corintios es que se habían olvidado del trabajo de Pablo y en este caso habían maximizado a estos extraños que habían entrado a la iglesia y habían minimizado a Pablo. Y Pablo les está diciendo, por lo menos debieron haberme puesto en la misma posición porque yo no valgo menos que ellos, que esos superapóstoles, esos grandes apóstoles, porque así se llamaban a sí mismos, grandes apóstoles. Entonces Pablo dice, bueno, como así se autonombran, yo tengo que decir lo que ellos dicen que son, aunque en realidad no lo son. Entonces, viendo la obra de Dios, Pablo no pide que se le reconozca. Pablo no está pidiendo, exigiendo a la iglesia de los corintios que le pongan en una posición que él no está demandando. Está pidiendo que a él se le reconozca como el siervo de Dios, el instrumento de Dios que ha sido utilizado para llevar el mensaje de salvación a Corinto, y por ese mensaje de salvación ahora la iglesia existe y los creyentes corintios pueden reconocer que tienen una relación con Dios gracias al trabajo que Dios llevó a cabo por medio del apóstol Pablo. Verso número 12, Pablo dice entonces, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo, a diferencia de los embusteros que perseveraban en la iglesia de los corintios porque habían encontrado una especie de mina de oro allí. Recuerde usted que Corinto era una ciudad muy adinerada. La gente de la ciudad poseía mucho dinero, así es que la iglesia era una iglesia, se dice, con muchos recursos, así es que estos estaban enfrascados en despojar a la iglesia, y Pablo tiene que insistir en ello y hablar acerca de estas cosas porque es necesario. Pablo, a diferencia de los embusteros, sí era un verdadero apóstol. Los requisitos para un verdadero apostolado eran dos. Número uno, haber sido llamado por el Señor y acompañarlo desde el inicio de su ministerio hasta el final de él. Cuando vamos a los evangelios vemos que cuando el Señor llamó a los 12 para estar con él, de inmediato estos se integraron a la forma y a la vida del Señor y estuvieron con él hasta el momento en que él fue apresado, él fue llevado a la cruz, y vimos esto la semana pasada en parte. Entonces el requisito número 2 era haber sido testigo de su resurrección. Esos dos requisitos eran los que un apóstol debía llenar. Pablo, hermanos, no había estado con Cristo, eso lo sabemos. Él no fue uno de los 12 llamados para estar con el Señor en los evangelios. Pero cuando usted va al libro de los Hechos y lee el texto a partir de Hechos capítulo 9, usted puede darse cuenta que Pablo fue llamado por el mismo Señor.
Él fue llamado para ser apóstol a los gentiles, uno enviado para dar el mensaje de salvación al pueblo gentil. Así es que Pablo, aunque no había estado con Cristo como lo habían estado los 12 apóstoles originales, sí fue llamado para estar con el Señor y recibió un ministerio apostólico. El Señor se le apareció a Pablo y lo comisionó para ello. Lo llamó cuando Pablo iba a entrar a la ciudad de Damasco y recibió la comisión entonces de parte del mismo Cristo. No fue un legado familiar, hermanos, en este caso, ni fue un negocio familiar, como hoy se da en muchos casos. Es el papá el que le pasa la estafeta al hijo y el hijo se queda como pastor en la iglesia y eso se vuelve eterno. Y se vuelve el negocio familiar, desgraciadamente. Eso es lo que se ve en muchas iglesias. Entonces, la experiencia de Pablo fue una experiencia con Cristo y no un legado familiar ni el negocio de la familia. Recordemos que los falsos maestros se identificaban entonces con ciertas credenciales obtenidas, quién sabe dónde, quién sabe de parte de quién. Con dichas credenciales, estos embusteros iban por todas partes aprovechándose de la generosidad de las iglesias, pero a la vez, hermanos, de la ingenuidad de los creyentes. Dos cosas que son muy importantes dentro de la iglesia. El Señor, hermanos, nos dice que debemos ser gente que ama la obra de Dios, que debe aportar para la obra de Dios, estar dispuesta a dar para la obra de Dios. Y Dios nos dice en su palabra que también debemos ser hasta cierto punto un tanto ingenuos para ciertas cosas. Pero debemos tener un corazón y una mente despiertas para descubrir lo que no está bien. Y cuando la iglesia de los Corintios aparece siendo una iglesia ingenua, lo que está diciendo el escritor es que era una iglesia que no sabía, no podía, en este caso, hermanos, darse cuenta de lo que estaba mal entre ellos, que en este caso eran este grupo de hombres que habían entrado a la congregación y estaban dañando la obra de Dios más que hacerle bien. Entonces, eran hermanos generosos, eran hermanos de buen corazón, pero a la vez actuaban con ingenuidad, porque no podían descubrir la verdadera naturaleza de estos que estaban dañando la obra del Señor. Algo que aprendemos de esto y debemos, hermanos, yo en mi caso insistirle a usted como miembro de esta iglesia y a esta iglesia en particular, es que no debemos conformarnos, hermanos, con lo que sabemos acerca de las Escrituras. Debemos seguir creciendo en la palabra del Señor. El Señor es enfático en ello. Y nos enseña a través de sus siervos que nosotros debemos crecer en la palabra del Señor. Crecer en la palabra de Dios nos capacita, nos da los elementos para poder entender qué es correcto y qué no es, qué es bíblico y qué no es bíblico, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y más en estos tiempos, hermanos, en que si dejamos de crecer en la palabra de Dios, nos exponemos a cualquier viento de doctrina que hoy aparece por todos lados y que a través de nuestros aparatitos, pues hoy podemos escuchar, podemos oír, y muchas veces, hermanos, no viene de Dios y nos arriesgamos o se arriesga a que esto lo arrastre tras las mentiras, lo cual, hermanos, es peligroso para cualquier creyente. Comenzamos muchas veces con dejar de asistir al templo, lo cual es, hermanos, absurdo y es, no sé cómo decirlo, es tonto dejar de asistir al templo, porque un creyente que no asiste, un creyente que no persevera en su asistencia a la casa de Dios y deja de crecer en la palabra de Dios, hermanos, también se sale del cuidado de la bondad y el amor de su Señor. Decir, bueno, yo no voy al templo, pero estoy bien con Dios porque aquí en mi casa oro y leo mi Biblia, es una diabólica mentira. Las dos cosas, hermanos, van de la mano. Que usted lea la Biblia y tenga su tiempo devocional y espiritual en la semana con su asistencia a la casa de Dios, no se puede separar, no se puede romper, porque una cosa va tomada de la mano de la otra. Entonces, si usted está creciendo espiritualmente en la semana, usted está insistiendo en su cuidado espiritual, eso lo llevará a congregarse, porque además es un mandato del Señor, ¿verdad? Hebreos 10, que debe congregarse, y esto, hermanos, no se puede dejar de hacer. Dejar de hacerlo es exponernos a las mentiras que el diablo hoy presenta de muchas maneras y que para muchos creyentes puede ser bonita porque ha dejado de alimentarse de la verdad de Dios, y entonces el diablo obviamente tiene
papas fritas, ¿verdad? Tiene chetos, tiene de todo para llenar el estómago de muchos o entretener el estómago de muchos, porque prefieren eso al verdadero alimento de la palabra de Dios. Entonces, Pablo no necesitaba entonces ninguna clase de papel, de credencial para identificarse como apóstol de Cristo. Sus credenciales eran los muchos creyentes que dejaba en las ciudades a donde iba a predicar el evangelio y las iglesias que quedaban establecidas por el poder de Dios. Las expresiones que Pablo usa en el verso número 12 cuando dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esas tres palabras que Pablo usa ahí, hermanos, en el verso número 12, señales, prodigios y milagros, en realidad es una sola. El poder de Dios se manifiesta de muchas formas, así es. Las obras sobrenaturales del poder de Dios siguen actualmente llevándose a cabo, así es. Dios no ha dejado de ser el Dios de las Escrituras, el Dios todopoderoso. Dios no deja de hacer sanidades y obras portentosas. Dios sigue obrando en medio de su pueblo, hermanos, así es. Y lo sabemos porque somos testigos del poder de Dios. Cuando decide Dios decir que sí a una oración y responder a una petición de alguien en particular, Dios no ha cambiado. Pero las señales, prodigios y milagros, hermanos, no son las mismas en cuanto a la frecuencia como era cuando el evangelio del Señor era predicado en el libro de los Hechos. Cuando usted lee el libro de los Hechos puede ver que al principio la iglesia acompañaba el mensaje de salvación con señales, prodigios y milagros. Pero cuando usted va a la mitad del libro de los Hechos ya no encuentra muchas señales, ni prodigios, milagros. Y cuando usted llega al final del libro de los Hechos, hermanos, usted ya prácticamente no encuentra ese tipo de obras. Pablo era un hombre que había hecho esta clase de manifestaciones portentosas en el poder de Dios en la ciudad de Corinto. Cuando usted lee las cartas de Corinto, si las vuelve a leer y las hemos estado estudiando, usted se puede dar cuenta que Pablo no registra un solo milagro acá. No dice, ¿se acuerdan que a fulanito yo lo sané de una enfermedad? A fulanito no. Pablo no habla de milagros acá. Pablo habla acerca de la entrega del mensaje de salvación únicamente. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque para Pablo es más importante que quede claro el hecho de que el mensaje de salvación se predicó y que por ese mensaje de salvación la iglesia existe, y los creyentes corintios, hermanos, deben tener la firmeza espiritual que deberían tener, más que hablar acerca de los milagros que sin duda alguna se obraron en la ciudad de Corinto a través de Pablo. Porque aunque no se registra y no se dice, es muy probable, hermanos, que hubiera habido manifestaciones del poder de Dios en la ciudad de Corinto, aunque estas no hayan quedado plasmadas ahí. Pero ¿por qué no lo hizo Pablo? ¿Por qué Pablo, pues de alguna forma, nos dijo, bueno, hermanos, yo sané a fulano, yo sané a mengano? Bueno, los milagros de Pablo, hermanos, no se registraron porque lo que Pablo quería era que los creyentes de ese tiempo y nosotros hoy pudiésemos encontrar en la lectura y el estudio de las cartas de Corinto que lo más importante que Dios hace en la persona de cualquier ser humano no es el limpiarlo de una enfermedad, no es sacarlo de una crisis financiera, no es librarlo de un conflicto familiar, aunque estas cosas pueden llevarse a cabo en el poder de Dios si Dios lo desea, hermanos, sino la obra más grande que Dios puede hacer y quiere hacer en la obra de una persona es la salvación de su alma. Eso es lo más importante. Mire, hoy encontramos que en muchas iglesias se enfatiza las sanidades, los milagros. Y no digo que esté mal, no lo digo. Ustedes y yo oramos. Ayer fue el tiempo de oración acá. Y estuvimos orando aquí por todas las necesidades que se registran. Pedimos a Dios por hermanos enfermos. Le suplicamos a Dios que obre en el cuerpo de nuestros hermanos que están pasando por problemas de salud. Y creemos de todo corazón que Dios escucha nuestra oración, porque si no, ¿qué sentido tendría venir a invertir aquí una hora o más los sábados para poder orar si no creemos en el poder de Dios? ¿Verdad? No tendría ningún sentido. Pero venimos porque creemos en el poder de Dios. Creemos que Dios no ha cambiado, hermanos. Pero lo que sí creemos es que Dios, hermanos, ya no necesita sanar a nadie para demostrar que le ama. No, la prueba más grande del amor de Dios no es un cuerpo sano. La prueba más grande del amor de Dios es Cristo en la cruz del Calvario. Y eso, hermanos, cualquiera lo puede recibir. Está abierto para todos. Entonces, Pablo no registra sus milagros en Corinto porque a él no le interesa.
que quede registrado que hizo milagros. A Pablo le interesa que quede claro que el poder de Dios se obró para cambiar, transformar la vida de toda una población. Es lo que Pablo está queriendo dejar claro acá. El milagro más grande, hermanos, no es sanar a una persona de el COVID, no es sanar a una persona del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, porque hay muchos, no es sanar a una persona del SIDA, no. El poder más grande de Dios es obrar en el corazón de una persona para librarlo del mal más grave que hay y que lleva a millones al infierno, y es el pecado. Es el pecado. Y cabe preguntar, hermanos, ¿hace Dios milagros hoy? ¿Puede sanar Dios a una persona hoy? Claro que sí. Cuando usted se enferma de algo y va al médico y el médico le dice que es un asunto delicado, ¿qué sucede en usted? Aparte de espantarse, aparte de preocuparse, ¿qué hace? Usted como creyente lleva ese problema a Dios. Así cantamos, ¿no? ¿A quién debemos llevar nuestras cargas? ¿Al pastor? Pues no, hermano. Yo no puedo hacer nada por usted, excepto orar y confiar que Dios va a obrar en su salud, y lo ruego a Dios con todo mi corazón. Yo no hago nada por usted. Pero nosotros todo lo llevamos a Dios, ¿en qué? En oración. En oración, así dice el himno, y lo creemos. Por eso, hermanos, es que no podemos dejar de cantar, o no deberíamos de cantar solo por cantar. El canto que cantamos al principio habla acerca de esa clase de vida, ¿no? Yo contigo quiero andar. ¿Cuándo? Todos los días quiero andar. Día a día, dice el canto. Bueno, sí, Señor, pero hay veces que no tengo la gana de andar contigo. Pero el canto que dice, cada día, ¿no? Día a día. Bueno, es lo mismo con la oración. ¿Por qué ora usted? Ora porque usted sabe que Dios es el único que puede entender su situación, pero es el único que puede resolver cualquier situación. Y sometemos todo a Dios. El Señor, cuando nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, Él dijo al final de la oración, y todo esto lo deben pedir, ¿cómo? Lo deben pedir en mi nombre. En mi nombre. Porque cuando pedimos a Dios y le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, estamos sometiendo el deseo que tenemos por cualquier cuestión que estemos poniendo a Dios en oración a la voluntad del Señor. Y si es un problema de salud, es lo mismo, hermanos. Yo deseo que Dios me sane, sí. Quiero que Dios me restaure físicamente, también. Quiero que esta enfermedad salga de mi cuerpo, también lo deseo. Pero eso no lo decido yo, lo decide Dios. Me demanda fe, sí. El Señor dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, harían cosas extraordinarias. Pero Dios nos está diciendo en su palabra que el milagro, la respuesta de Dios está supeditada a nuestra fe. Porque eso, hermanos, depende de Dios exclusivamente. ¿Dios demanda fe? Sí. ¿Nos pide que tengamos fe? Sí. ¿Y la fe qué es? Lo vimos hoy en el estudio dominical. Fe es creer, hermanos. Eso es fe. Porque usted no cree, entonces ¿para qué ora? No gaste su salivita ni pierda su tiempo, ¿verdad? No lo haga. Tal vez espere mejor en su médico. Pero si nos acercamos a Dios, creámosle a Dios. Pero Pablo dice, bueno, ¿hace Dios milagros físicos hoy? Sí, claro que los hace. Pero la sanidad física o cualquier otra señal, prodigio o milagro de Dios, lo determina Dios. Y eso debe quedar claro acá. Con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes. Ahí está, Pablo dice, ¿hubieron milagros? Sí. ¿Por qué no las registra? Porque a Pablo no le interesa registrar milagros. A Pablo le interesa que quede claro que Dios obró en esa ciudad tan pecaminosa y que hubo una iglesia conformada por personas transformadas. Eso es lo que veo yo aquí, incluyéndome como parte de esta iglesia local, Fuente de Agua Viva, aquí en esta colonia. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer al Señor? Algunos nacieron, gracias a Dios, en una familia cristiana. Algunos. El resto venimos de un mundo de pecado. ¿Qué tuvo Dios de nosotros? Misericordia. ¿A quién usó Dios? Alguien usó para predicarnos el Evangelio. Alguien puso delante de nosotros para enseñarnos acerca del amor de Dios. Entonces, ¿pero quién determina, hermanos, si alguien es sano o no? Bueno, eso lo determina Dios, no lo determino yo. Muchas personas sanadas físicamente
van camino al infierno, desgraciadamente. Porque un milagro no siempre quebranta a una persona para ser salva. No, hermanos. En Juan 5, el escritor dice que Jesús pasó por un lugar donde había un estanque de Betesda. Y el escritor ahí, Juan, aclara que de vez en cuando se creía venía un ángel, descendía y movía las aguas. Pero él dice, y había, dice, una multitud. Es probable que exagerara un poquito, pero lo que quiere decir el escritor ahí es que había muchos enfermos alrededor del estanque, porque se creía que cuando el agua se movía, el primero que entraba era sanado. Pero el Señor se fijó en un hombre que era paralítico. Bueno, ¿qué ventaja tenía el cojo del paralítico? Mucho, ¿no? A brinquitos podía entrar. Pero dice el Señor, vio al paralítico y le dijo, oye, ¿y quieres ser sano? Y el hombre dijo, pues claro que quiero ser sano, pero pues ¿cómo voy a entrar si nadie me ayuda? ¿Cómo puedo entrar primero si nadie me ayuda? Soy paralítico, no puedo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor decidió sanar a ese hombre paralítico. No le preguntó si quería estar sano. Dice el texto que simplemente le dijo, ahí en el capítulo 5 de Juan, le dijo ahí a este hombre enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso le dijo nada más. Levántate, toma tu lecho y vete. Hubo en este caso una acción de misericordia de parte del Señor. El hombre no le dijo, Señor, pero pues sáname, ¿no? Porque ni siquiera dice el texto sabía quién era. El enfermo no sabía ni quién era. Así es que el Señor toma la iniciativa y le dice, toma tus cosas, levántate y vete. Y el hombre se levantó, agarró sus cosas y se fue. Pero dice Juan, ahí en Juan 5, versos 13 y 14, y el que había sido sanado no sabía quién fuese Jesús. No sabía, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, dice entonces, Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjese lo que pasó. El hombre simplemente se fue, pero después lo encontró Jesús. Y cuando lo encontró Jesús, le dijo, ¿verdad? No peques más para que no te venga algo peor. El hombre había sido sanado, pero no había sido convertido al Señor. Así es que, hermano, puede ser que una persona sea sanada, pero no necesariamente esa persona sanada se va a volver al Señor. Yo conozco a alguien que hace años la iglesia decidió ayudar, ¿verdad?, para poder, un problema de salud. Por ahí anda esta persona, no es creyente. La iglesia, Dios a través de la iglesia proveyó los medios económicos para que se hiciese una cirugía de una situación que estaba padeciendo. Ya hoy anda. Y le invitamos a venir y no quiere. Recibió el beneficio, sí. Su cuerpo está bien, sí, pero su alma, no. Entonces, ¿qué es lo que a Dios más le urge en el caso del ser humano? Que se le sane una enfermedad cualquiera que sea, o que su pecado sea perdonado. Juan no dice, hermanos, ahí en Juan 5, como sí sucedió con otros, recuerda el endemoniado gadareno. El Señor le expulsó un montón de demonios, y este hombre, ¿qué quiso hacer? Quiso seguir al Señor. Lo quiso seguir, y el Señor le dijo, no, mejor vete. Da la vuelta y regrésate a tu casa y cuéntale a tus familiares lo que el Señor hizo contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Y dije que comenzando desde un lugar se fue predicando. Este hombre hablando de lo que Dios había hecho en su vida. Y la gente se sorprendía. No todos hacen eso. En este caso, no. Este hombre simplemente agarró sus cosas y se fue. No conocía al Señor. Así que un milagro no siempre hace que una persona se acerque a Dios.
no siempre. Pablo hizo milagros, sí, los hizo. Usted puede ver en el libro de los Hechos, hizo milagros. Sin embargo, hermanos, cuando leemos las cartas a los Corintios no se mencionan, pero Pablo dice, con todo, y los milagros se han hecho entre ustedes, en señales, prodigios y milagros. Entonces, Pablo no presume de una obra de sanidad en el cuerpo de alguno, pero Pablo puede anunciarle a la iglesia y recordarle a la iglesia de los Corintios que el milagro más grande se había hecho en la vida de todos ellos, y era la salvación eterna de sus almas. Así es que había un milagro que sí se había efectuado, y era el milagro de la transformación, del cambio de vida. Verso 13, Pablo dice entonces, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Y concluye Pablo este párrafo diciendo, perdónenme este agravio. Como sabemos, Pablo jamás recibió ninguna clase de apoyo económico de parte de los corintios. Eso lo hemos visto en los capítulos anteriores. Al final de la primera carta y en toda esta carta, Pablo ha estado enfatizando el hecho de que él no recibió nunca ninguna ayuda económica de los corintios, y no lo recibió porque él tomó la firme decisión de depender de Dios por un lado, y por otro, de no dar lugar a que en una ciudad donde la gente apenas estaba conociendo el Evangelio y estaban creyendo en el Evangelio, hermanos, la gente pusiera en tela de duda la actitud de Pablo y, por otro lado, el reino de Dios. Es muy importante entender, hermanos, estas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos eventos, cuando es un evento evangelístico, e invitamos a personas aquí, ¿verdad? Como ha sido, y tenemos el templo lleno a veces de gente invitada que está escuchando el mensaje de salvación, no se recogen ofrendas. Recuerdo alguna vez que alguien me dijo, hermano, deberíamos recoger ofrendas, hay mucha gente. Y yo, no, hermanos, no queremos que nadie piense lo que no debe pensar, ¿verdad? No, el sostenimiento de la obra de Dios es de la iglesia, es de la familia, los que somos de acá. Pero los que vienen no deben irse con la impresión de que me encerraron, ya me están pidiendo dinero. No debemos dar esa impresión. Por eso es que cuando usted invita a alguien aquí y no conoce de Dios, usted debe aclararle a la hora de las ofrendas, ¿verdad? No des. Esto es solo para los miembros de la iglesia. No des. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es que la gente se vaya diciendo, o tal vez no se lo diga a usted, pero se lo diga a alguien, así me invitaron por ahí, y lo primero que me pidieron fue dinero. No se deben ir con esa impresión, hermano. Así es que cuando usted invite a alguien, aclárele que cuando se recojan las ofrendas, él o ella o ellos no tienen que dar nada. No tienen que dar nada. Pablo había sido insistente en el hecho de que él no había querido recibir dinero de la iglesia, apoyo económico, porque él había tomado esa decisión, no ser una carga económica para ellos, porque aunque tenían recursos y aunque la gente corintia era de posición económica muy buena y podían haberle designado a Pablo un sueldo o podían haberle designado a Pablo una ayuda económica cualquiera, no lo quiso Pablo, porque lo que menos quería Pablo era que los creyentes dijeran, para esto nos hablaron, para sacarnos dinero. No, Pablo nunca quiso que se hiciera esto para que la gente que era nueva creyente no tuviera un mal concepto acerca de él, y que además hubiera gente ajena a la iglesia que dijera, ahí está, ya están sacando dinero, ya están pidiendo dinero. No, es por eso que Pablo decidió firmemente no recibir ningún centavo de la iglesia de los corintios. Si algo deberían haber reconocido los corintios era que de verdad Pablo había sido muy honesto y muy íntegro entre ellos, porque ¿acaso no podían darse cuenta, hermanos, de eso? Esos creyentes que eran objeto a manos de los falsos maestros de abusos. ¿Acaso no podían ver los corintios la diferencia entre un verdadero siervo de Dios, que no les había pedido nada para predicarles el evangelio y que había llegado con un mensaje que transformó sus vidas, y compararlos a Pablo y a sus ayudantes con la esterilidad y la inutilidad de los que despojaban y maltrataban a los creyentes corintios? ¿No podían compararlo? Yo creo que sí. Lo podían haber hecho, pero no quisieron hacerlo. No quisieron. ¿Cómo es de lamentable cuando un pastor hoy
y gracias a Dios lo va a ver mucha gente más adelante y va a oír esto. Cuando un pastor, hermanos, exige a la iglesia hasta lo que la iglesia no tiene y les demanda que le den como si fuese él el centro de la iglesia y el rey de la iglesia, cuando no lo es. Es triste, es lamentable cuando un pastor, hermanos, exige a la iglesia y pone su pliego petitorio y les dice: si ustedes no me dan esto, no me quedo. Si ustedes no me pagan esto, yo no tengo nada que hacer aquí. No, hermanos, no, eso no debería ser. Me recuerda las palabras de Proverbios 28:15 que dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Así es, cuando un pastor, hermanos, exige a la iglesia, yo no voy a ir a hacer mis visitas en taxi, ni en metro, ni en camión. No, yo quiero carro. Y cuidado que me pongan un bocho, porque ¿creen que yo voy a andar en un bocho? Hermanos, yo tengo que ir a hacer tal cosa y necesito que me paguen hotel. Y yo no necesito un hospedajito ahí cualquiera, yo necesito un hotel de 5 estrellas. El siervo de Dios no se queda en cualquier lugar. Y tengo que hacer un viaje y quiero boleto de primera clase, por favor. Hermanos, así hay gente trabajando en las iglesias. Por eso dije al principio, no cualquiera que se autollame pastor, hermanos, lo es. Y la iglesia debe tener mucho cuidado, hermanos, de descubrir eso en quien le sirve, porque no cualquiera es llamado por Dios a un servicio para Él. Hay muchos autoinvitados en la obra de Dios, desgraciadamente. Los corintios debían notar la actitud equitativa de Pablo en su trato con ellos, tanto como con las demás iglesias. Aunque es claro, hermanos, como ya lo vimos, que la iglesia que más tiempo recibió de Pablo, más cuidado recibió de Pablo, más atención recibió de Pablo, más preocupaciones hizo pasar a Pablo, fue la iglesia de los corintios. Debió haberlo entendido porque ellos eran o habían sido objeto de todo esto de parte de Pablo. Así es que, aunque Pablo se presentó como un siervo equitativo en su trato con las iglesias, en realidad no lo fue. No lo fue porque Pablo, hermanos, simplemente no predicó más en otras iglesias que lo que había hecho en la iglesia de los corintios. Estuvo más tiempo ahí, escribió 2 cartas a los corintios. Había visitado otras iglesias, pero no como había visitado a los corintios. Cuando Pablo se fue de Corinto, envió cartas y envió mensajeros, ¿se acuerda usted? Envió gente que aunque Pablo no podía ir, Pablo dijo, no voy a dejar a la iglesia descuidada. Envió a algunos hermanos de su confianza para que se ocuparan de la iglesia de los corintios. Así es de que si algo debían haber hecho los corintios era notar que Pablo los amaba demasiado como para haberse ocupado como lo hizo de ellos, cual no lo había hecho con otros hermanos y otras iglesias en otros lugares. En realidad la iglesia corintia no había sido inferior a ninguna otra. No lo había sido. Pablo dice, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo no fui carga para ustedes. Yo no les pedí un solo centavo jamás. Si yo tuve otro par de zapatos, no es porque alguno de ustedes me lo regaló. Si yo tuve otro trajecito, no es porque ustedes me lo regalaron. Si yo tuve dinero para comer, no es porque ustedes me lo trajeron. Es porque otras iglesias se ocuparon de ello. Por eso fue. Así es que Pablo dice, ustedes no fueron menos que nadie. No fueron menos, porque no los traté menos que a nadie, no los descuidé a ustedes, no, de ustedes me ocupé más. Yo tuve más disposición para estar con ustedes porque ustedes requerían de mí más cuidado espiritual. Entonces, la iglesia corintia no había sido inferior a ninguna otra. Lo que Pablo quiere o quería que ellos entendieran era que teniendo ellos muchos recursos económicos, Pablo jamás los manipuló de ninguna forma para quitarles ni un solo centavo. Nunca nada pasó así. En esto fueron ellos distintos de las iglesias de Macedonia y de las iglesias en la región del Asia Menor, porque aquellos hermanos, aún a pesar de su pobreza, ¿se acuerda? Eran iglesias muy pobres, literalmente esta gente sí era pobre, distinto a los corintios que tenían mucho dinero. Esas iglesias que eran muy pobres lo ayudaron siempre, y yo en mis notas lo subrayo, siempre lo ayudaron. Y no escatimaron esfuerzos para enviarle dinero a Pablo para sus necesidades en donde quiera que Pablo se encontraba.
Por eso cuando Pablo recibía dinerito de sus hermanos, de estos hermanos de iglesias pobrecitas, yo me imagino a Pablo, hermanos, llorando, agradecido a Dios, porque sabía con qué esfuerzo esa gente había reunido ese dinero para mandárselo y con cuánta gratitud Pablo, hermanos, lo había recibido también, por lo cual él siempre estaba agradecido a Dios primero y a gente como estos hermanos macedonios, a los hermanos de la región del Asia Menor, que podían quitarse de encima algo para poder compartirlo con su amado hermano Pablo. Pablo concluye este párrafo con palabras cargadas de ironía y Pablo le dice, hermanos, ¿esto los molesta? ¿A ustedes los ofende que yo me he portado íntegro con ustedes? ¿A ustedes les ofende que yo me he portado honrado con ustedes? ¿A ustedes les ofende que yo he tratado de cuidarme entre ustedes para que ustedes no tengan queja de mí? ¿Esto los ofende? Dice Pablo, pues perdónenme la ofensa, ¿no? Mire con qué ironía lo dice Pablo, pues perdónenme la ofensa, ¿no? Pues si he tratado de no ser carga para ustedes, deberían estar felices que no han gastado nada en mí, ¿no le parece, no? Que no han tenido que preocuparse, hermanos, pues hay que darle al hermanito, ¿no? Hay que darle esto, hay que pagarle. Dice Pablo, pues deberían estar contentos de que yo no les he representado ninguna preocupación financiera, ¿no? Esa la han asumido otros hermanos que con generosidad me han apoyado siempre, pero ustedes no. Entonces dice Pablo, pues perdónenme la ofensa, ¿no? Perdónenme. Pablo había tomado la decisión de no recibir dinero de ellos. Y ya vimos que no fue por orgullo ni porque era un hombre soberbio. No, hermanos. Mire, yo le doy gracias a Dios y yo lo veo aquí cuando alguien se acerca y dice, pastor, le compartimos esto. Yo lo agradezco. No lo pido. Pero surge en el corazón de algunos dar algo. Y como le dije en alguna otra ocasión, si me da unos calcetines me los pongo. Si me da una camisa me la pongo. Bueno, siempre y cuando me quede. Si me regala un pan me lo como, me lo disfruto y lo comparto con mi esposa y mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé de dónde viene eso. Viene del corazón de quien lo da. Y creo, hermano, con todo mi corazón también, que el verdadero amor no solo nos lleva a ser compartidos, sino a dar gracias siempre por esa persona o esas personas a las que amamos y valoramos. Y es cierto, bastaría o debería bastar con orar, porque Dios lo sabe, y dar gracias a Dios por esas personas. Pero cuando usted hace algo más que orar, y puede ser generoso, hermano, eso le agrada al Señor. Porque si Dios nos da, también debemos ser capaces de compartir, como dice la Escritura, con el que padece necesidad, ¿verdad? Entonces, Pablo pues había tomado la decisión de no recibir dinero de ellos, y no había sido ni orgulloso ni soberbio, no. Fue por cuidar su honradez y para no traer hacia el Evangelio ningún ataque ni acusación mordaz de parte de ninguna persona ajena al reino de Dios. Pero debemos tener muy presente, hermanos, en medio de todo, el carácter sincero y desinteresado de Pablo en la obra de Dios siempre. Un carácter sincero y un carácter desinteresado. Así es. Si esto no hay, entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque el siervo de Dios, entre comillas, se vuelve un león, ¿verdad? Un oso hambriento, demandando, exigiendo, pidiendo, y eso, hermanos, no es correcto, no es justo y es bueno en la obra del Señor. Creo que Dios nos ha enseñado suficiente como para poder tomar decisiones, y creemos, hermanos, de todo corazón que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado cómo, ¿verdad? Tomar buenas decisiones para atender todos los asuntos de la obra de Dios, sin ser descuidados, pero tampoco sin dejar que nadie abuse de nosotros, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por eso, y vamos a seguir la otra semana con el resto del capítulo 12, si Dios nos lo permite. Estamos ya muy cerca a terminar. Yo quiero sugerir o pedir el favor de si ustedes tienen alguna sugerencia. Yo tengo ya algunas posibilidades de estudio cuando terminemos Corintios. Pues si usted quiere sugerir algo, algún libro en particular de la Biblia que quisiera que considerara
para el estudio los domingos, pues hágamelo saber, ¿verdad? Yo lo voy a tomar en cuenta y veré si es posible. Ya tengo yo algunas posibilidades y si se suma a esta alguna sugerencia suya, pues lo consideraré, ¿verdad? Pues para ir preparando el material y todo lo que requiero para ya comenzar. En cuanto terminemos Corintios, el nuevo estudio, si Dios nos lo permite. Entonces les pido de favor que si pueden hacer quiere hacer alguna sugerencia, pues será bienvenida también. Vamos a orar, con eso cerramos esta tarde. Padre, gracias por permitirnos continuar, Señor, retomar el estudio en la carta a los Corintios. Nos enseñas tanto, Señor, a nosotros como iglesia, me enseñas tanto a mí, Señor, como pastor, y queremos darte gracias, Dios, porque la enseñanza sin duda alguna es integral. Y, Señor, reconocemos tu bondad a través del texto que estamos estudiando, Señor, en un tiempo en el que, Padre, pues se dan muchas cosas desagradables, que no son nuevas en realidad, Señor, ya existían desde tiempo antiguo, pero que hoy lamentablemente, Señor, pues se han multiplicado, porque, Señor, pues lamentablemente también hay muchos creyentes, Padre, que han descuidado su comunión contigo, y eso los ha puesto en el riesgo de ser arrastrados tras doctrinas enseñadas por hombres, como bien dice tu siervo Pablo, Señor, por hombres impíos, cuyo Dios es su vientre, Padre, y cuyo único anhelo, Señor, es la búsqueda de riquezas y bienestar material, Señor, importándoles muy poco la obra de Dios. Así es que, Dios, te rogamos que nos ayudes a ser insistentes en las cosas y a la iglesia perseverante en su búsqueda de ti, Señor, y de la enseñanza de tu palabra, para no ser presa de nadie, Señor, y no ser arrastrados de ninguna falsa doctrina con apariencia de bíblico. Señor, gracias por enseñarnos y por seguir abriendo nuestra mente y corazón a la verdad que solo puede venir de ti. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.